Todos conocemos cómo funcionan las cargas eléctricas, al menos lo básico. Ya saben, las cargas iguales se repelen y las que no se atraen. Ese es el principio básico. Ahora bien, hay un concepto conocido como campo, y básicamente es ese efecto o influencia que tienen las cargas en lo que lo rodea, creando una perturbación, algo que influye en otros objetos. Los campos los podemos ver como si fueran un mapa lleno de vectores o también una serie de líneas llamadas líneas de campo, que representan la dirección del campo. Hay que aclarar que estas líneas de campo parten de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Algo muy similar pasa en el campo magnético. En él, las líneas de campo parten del polo norte y, bueno, llegan hasta el polo sur. Si tenemos una carga con cierta velocidad que está afectada por un campo magnético y se hace rotar el vector de velocidad en torno al vector de campo, se puede determinar la dirección en la que va la carga. A esta fuerza se le llama fuerza de Lorentz. En el sentido de las agujas del reloj, hacia adentro, en el sentido contrario, hacia afuera. Se puede pensar que esta fuerza es como una cuerda que obliga a la carga a girar en torno a ella. Existen cuatro ecuaciones que explican todo el electromagnetismo, y esas son las ecuaciones de Maxwell, que hablan de cómo son y cómo cambian los campos. La primera es la ley de Gauss, la cual describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. En concreto, dice que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas o sumideros si son negativas, o, en otras palabras, como dije al principio, que si son iguales se repelen y que si son distintas se atraen. La segunda es la ley de Gauss para el magnetismo, y dice que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen, o sea, no hay cargas magnéticas. Esto quiere decir que el campo magnético debe cerrarse sobre sí mismo. Es como cuando cortas un imán en dos y ves cómo ambas partes tienen dos polos cada uno. Gracias a esta ley es que se puede decir que en este mundo los monopolos son imposibles. La tercera ecuación es la famosa ley de Faraday y dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose. Si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj, y si el campo magnético decrece, se orienta al contrario. O sea, que no solamente las cargas y los imanes influyen en los campos, sino que también pueden hacerlo entre ellos, en ambas direcciones. Esto último da lugar a la cuarta ecuación, la ley de Ampère-Maxwell, que un campo eléctrico que cambia en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica, activan el campo magnético. Con estas cargas en movimiento, o sea, corriente eléctrica, es que se generan imanes artificiales o también llamados electroimanes, que son muy útiles en la vida diaria, ya que con ellos es que se generan los campos magnéticos que usan ciertos dispositivos electrónicos, especialmente algunos muy importantes del área médica. Bueno, luego de entender un poco los conceptos básicos acerca de campos eléctricos, ahora por medio de un simulador proporcionado por PHET de la Universidad de Colorado, podemos simular un poco cómo suceden estos efectos de campos eléctricos. Lo primero que haremos será marcar estas casillas como para analizar bien el efecto. En la parte inferior tenemos algunas opciones que podemos elegir. De ellos tenemos una carga positiva, una carga negativa y un sensor. Entonces, si colocamos la carga positiva, podemos ver cómo se comportan los campos de estos. Vemos que el campo es del centro hacia el exterior
en todo sentido. Ahora, si colocamos una carga positiva alejado del anterior, vemos que los campos todos van del interior hacia el exterior. Ahora, si colocamos el sensor en el medio, con esto podemos medir cómo se comporta el campo en esta zona. Si lo colocamos casi en el medio, la fuerza del campo eléctrico sería casi nula. Como vemos aquí, se puede tomar como casi cero en el centro de ambas cargas. Ahora, un dato interesante que nos lo indica la teoría: si encima de esta carga positiva colocamos una misma de igual valor pero negativo, el campo se ve anular completamente. La fuerza del campo eléctrico debe ser igual a cero, es decir, nulo. Ahí lo vemos, el campo se vuelve nulo. Si lo movemos un poco, ya vemos que no es nulo completamente. Ahora, vemos que la carga es atraída por la carga negativa y vemos que esta misma carga es impulsada por la positiva. Vemos que si la alejamos hay menos fuerza sobre el sensor, y si lo acercamos hay más fuerza de repulsión sobre el sensor. Por medio del simulador podemos ver un poco qué es lo que pasa con estas cargas y cómo es el comportamiento de ellas. Ahora, para entender un poquito mejor los conceptos, procedemos con un ejercicio relacionado con el tema. Nos indica que un electrón se acelera por la acción de una diferencia de potencial de 100 voltios y posteriormente penetra en una región en la que existe un campo magnético uniforme de 2T, perpendicular a la trayectoria del electrón indicado. Ahora nos piden calcular la velocidad del electrón al entrar en el campo magnético, luego hallar el radio de la trayectoria que pasa el electrón en el interior del campo magnético, por último el periodo del movimiento. Entonces, lo primero sería aplicando la ley de la conservación de la energía mecánica de movimiento del electrón dentro del campo eléctrico y suponiendo que el electrón está inicialmente en reposo. Entonces tenemos que el delta de la energía cinética más el delta de la energía potencial debe ser igual a cero. Esta es la ley de la conservación, de que la energía total del sistema se conserva. Entonces de aquí tenemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad de la 2. Y la energía potencial es la carga por el delta del voltaje, que es el que nos indican acá. Diferencia potencial sería este de 100. Listo. Entonces de aquí despejamos la velocidad. Nos quedaría de esta forma. El 2 pasa a multiplicar, la n a dividir y le sacamos raíz. Aquí simplemente reemplazamos los valores, que este 1.6 es la carga del electrón general, y cambiamos todos los valores. Ya, la masa, también tomamos la masa general del electrón, nos daría este resultado. Entonces con esto ya solucionamos la primera pregunta, que sería calcular la velocidad del electrón al ingreso del campo magnético. Listo. Ahora, cuando nos piden en la segunda hallar el radio de la trayectoria, entonces al penetrar el electrón perpendicularmente al campo magnético actúa una fuerza sobre él perpendicular a la velocidad y por ello describe una órbita circular. Entonces el estado del electrón inicial sería este y entra perpendicularmente al campo. Entonces ahora, por la segunda ley de Newton, indica que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas sería el valor absoluto de la carga por la velocidad
por la magnitud del campo magnético y por el seno de 90. El seno de 90 sale de que están ubicados de forma perpendicular. Y esto sería igual a masa por la aceleración, que la aceleración en este caso sería la velocidad a la 2 dividido el radio. Entonces, de aquí simplemente despejamos el radio, nos quedaría de esta forma. La magnitud del campo magnético sería esta que nos indican al inicio del ejercicio, que es de 2 teslas. Y luego de operar esto, nos quedaría que el radio de la trayectoria es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Por último, nos piden calcular el periodo del movimiento. Esto simplemente con esta ecuación nos calcula el periodo. Acá reemplazamos los valores que ya los hemos hallado y con esto obtenemos el valor de 1.8 por 10 a la menos 11. Tomamos un objeto cilíndrico y ponemos este alambre de cobre alrededor de él, intentando que el alambre quede enrollado de manera uniforme sobre el cilindro. De esta forma se puede obtener un mayor desempeño del campo magnético y se puede observar de manera más fácil los efectos que genera. Ahora agarramos este imán y se coloca en uno de los dos polos de la batería. Puede ser cualquiera de los dos. Verificamos que el alambre de cobre no haga contacto con la batería para asegurar que este experimento funcione. El extremo sin la batería debe hacer contacto con el alambre. Con esta pinza doblamos un poco el alambre para que pueda hacer contacto con la batería, intentando que esté lo más centrado posible. Lo probamos y vemos que no funciona de la mejor manera. Para esto le quitamos un momento el alambre y adaptamos el extremo del imán para que tenga el tamaño del imán. Y si lo ponemos otra vez, se puede observar cómo el imán, la batería y el alambre generan un campo electromagnético que hacen girar el alambre. Los materiales que usaremos para esta práctica son un imán, una hoja de papel y un poco de viruta de metal. Lo que hacemos es colocar la hoja sobre el imán y sobre la hoja vertimos un poco de la viruta de metal. De inmediato vemos como la viruta dibuja la forma del imán. Cuando movemos la hoja, la viruta sigue la trayectoria del imán. Esto sucede por el campo magnético que genera el imán sobre la viruta. Ahora vamos a hacer un experimento de un pequeño electroimán. Lo que haremos será el cable, conectarlo a un polo a la batería. Luego lo enrollamos al tornillo y el polo del otro lado lo volvemos a conectar a la batería. Luego de realizar esto nos tiene que quedar algo más o menos así. Ir en la batería y conectar a los dos polos del tornillo. Con esto se haría el pequeño electroimán. Se ve que al acercarlo a algún metal, este tornillo toma las propiedades de un imán, haciendo, como en el experimento anterior, un campo magnético que atrae el metal con propiedades magnéticas.